Juan capítulo 4, y estamos en el verso 4. La vez pasada yo les contaba que los samaritanos y los judíos eran enemigos porque desobedecieron a Dios, y a los samaritanos los llevaron al exilio, basado por allá en un texto que está en el libro de Esdras capítulo 8 verso 22, que dice así: que Dios es bueno para con aquellos que le buscan, pero para con aquellos que lo dejan, dice que viene de esa misma acción la consecuencia de las acciones. Son alejados y se desata la furia. Dios no es un Dios malo, Dios es un Dios perfecto en todo lo que hace. Entonces los samaritanos se van, esta es la parte histórica de este estudio, al exilio, y Dios en su misericordia los llama para que repueblen la tierra, para restaurarlos a su comunión con Él. Y ellos llegaron y comenzaron a hacer las cosas a su manera, de tal manera que hicieron varios templos. O sea, es la actitud de yo adoro donde quiero y como quiero. Y el que me quiera así, que me quiera porque yo nací así y así que así me quedo, ¿cierto? ¿Usted lo ha dicho? Me aculpa. ¿Sí? Uy, hermana, tiene cara sospechosa con esa risa. Y ellos tenían diferentes lugares para adorar. Nunca dijeron: Señor, ¿dónde es que quieres tú que yo adore y de qué manera? Y entonces los judíos preservaron algo, que dijeron: a pesar de que no somos perfectos, Dios estableció el monte de oración allí, la casa donde estaba el templo de Salomón, y a Él adoraremos en ese altar. Era una obediencia no perfecta, pero sí posible. ¿Ustedes creen que nosotros podemos obedecer a Dios de manera perfecta? Pero sí puedes hacer lo posible. Bueno, eso hicieron ellos, y eso movió el corazón de Dios a favor del pueblo de Judá en la restauración. Nos dimos cuenta que cuando llegaron nuevamente los de Samaria, se los estaban comiendo unos animalitos. ¿Alguien se acuerda? Los leones. ¿Y ahí era tierra de leones? No, sino que como no habían hecho la obediencia perfecta, se les suscitan circunstancias que me van a quebrantar para que en medio de mi quebranto yo atienda a Dios. Eso dice por allá el capítulo 4 del libro de Oseas: te llevaré al desierto porque quiero hablar a tu corazón, como en los días de tu juventud. No es que no le hablara ahora que estaba viejo, sino que en los días de la juventud el pueblo de Dios escuchaba a su Dios. Entonces ellos llegaron y ahí todo se levantó para mal, y el rey dijo: voy a mandar sacerdotes que les enseñen la ley de Dios y a honrarla para la gloria de Dios. Ese es el propósito. Que lo que yo haga, diga, deje de hacer, sea para la gloria de Dios. Ese es el propósito de la vida del hombre. ¿Listo? Esa es la voluntad de Dios. Que si yo tengo mi negocio, sea para la gloria de Dios. ¿Usted puede honrar a Dios en su negocio? ¿Sí? ¿En su trabajo? Sí. ¿En la casa? ¿Yo puedo honrar a Dios en la casa? Si yo estoy peleando con mi esposa, ¿hay oportunidad de honrar a Dios? ¿Sí? Cuando yo pierdo, cuando yo me reduzco, cuando yo puedo entender que esta hija de Dios me la confió a mí y yo tengo que menguar a causa de la comunión, ¿puedo honrar a Dios así? Yo como hijo tengo la oportunidad con mis padres de honrar a Dios. ¿Cuántos de aquí han tenido pleitos con los papás? No levanten las manos porque todos vamos a quedar en evidencia. ¡Todos! ¿O usted es hijo de querubín? Usted tiene cara de sospechoso. O sea, no nos está aconteciendo nada con nuestros hijos que no estemos pagando. Disculpe, comentario salido del bosquero. Pero en esos eventos en que mi papá se impone,
¿yo puedo honrar a Dios? Porque alguien me dice, pastor, pero ¿cómo puedo honrar a un señor que temprano me corregía? O sea, llegaba en la madrugada a pegarme, que me dio un mal ejemplo, que tuvo hijos por fuera, que tomaba chicha, que fumaba orégano, que se gastaba la plata en cualquier cosa, y usted me está diciendo que lo honra. Bueno, no es el pastor. La Biblia dice, honrarás a padre y madre, punto. Es una oportunidad para honrar a Dios, para darle gloria a Dios. Bueno, entonces, él dijo, ustedes no pueden adorar porque no tienen despierta esa parte espiritual. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón, su vida, el espíritu que está dentro de ustedes, el llamado a la adoración, que es la vida misma, está lejos de mí. Eso, la Biblia dice, me pueden honrar de palabras, pero no están cerca porque están muertos espiritualmente. Cuando Adán muere, ¿qué es el primer efecto del pecado? ¿Alguien se acuerda? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Dios siguió siendo Dios, pero nosotros ya no podíamos tener comunión con Dios. Por eso es necesario que a través de la persona de Cristo nos acerquemos a Dios. Este es el Evangelio, que creemos que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, nos arrepentimos de nuestros pecados, hay un intercambio glorioso donde Él se hace maldición por nosotros pecadores para que nosotros tengamos comunión con Dios. Entonces, y la primera evidencia es que vuelva a tener vida espiritual. Lo que estaba muerto a causa del pecado vive a causa de la muerte de Cristo sustitutiva por mis pecados. ¿Me copian la idea? Bueno, entonces dijo, ustedes tienen que despertar su parte espiritual. Aquí nosotros tenemos que volvernos más espirituales y todo el mundo tiene que entender que el Evangelio es un mensaje espiritual. Vamos al texto que hoy nos ocupa. Hoy nos corresponde estudiar un poquito la geografía del estudio que estamos haciendo. Era necesario que pasara por Samaria. Yo les dije a ustedes que aquí estaba la región de Galilea, la región de Samaria y la región de Judea. Por aquí va el camino del Jordán, que no se podía pasar por el camino del Jordán porque estaban unos niveles que llamaban los de Moab y los de Edom, esperando que pasara un judío, porque eran enemigos desde cuando estaban. Por este lado estaban los de Sidón y los judíos decían, por ahí no pasamos porque es camino de pecadores. Y había un camino estrecho, una senda estrecha, que no estaba en el Valle del Jordán ni en el camino de pecadores, y andaban ellos por esa senda estrecha, pero había un tramo que había que pasar por el lado de los samaritanos. Samaritanos es la tipología del Hijo de Dios imperfecto, que conoce los estatutos de Dios, pero no puede cumplirlos, que adora a su manera y donde quiere y cree lo que quiere, aunque entiende los principios de Dios a grandes rasgos. Entonces, aquí dice que le fue necesario pasar por allí. Voy al texto, en el siguiente dice, vino pues... Juan 4:4, discúlpenme. Y era necesario que Cristo pasara por ¿dónde? Por Samaria. Y vino pues de la ciudad de Samaria, vino pues a una ciudad de Samaria llamada, ayúdenme, Sicar. Usted que haya profesor de sociales, la ciudad de Sicar fue actualmente se llama Nubit, fue una ciudad que cuando llegó el César la llamaban Augusta, la ciudad de Augusta. ¿En qué se caracterizaba? En que tenía un acueducto espectacular, elevado, hecho en piedra. Si tenía acueducto, ¿para qué era? Para el agua. Uy, usted es muy inteligente, humano, para los pequeñitos que están. Miren, en esta ciudad de Augusta se caracterizaba porque donde iban los césares, donde iba Roma, lo primero que hacían era ¿qué?
carreteras, calzadas romanas y acueductos. Para este entonces, el Imperio Romano ya llevaba 200 años en furor, ya había acueductos en Augusta o en la antigua ciudad de Sicar para los hebreos. Y me llama la atención algo que dice aquí: y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo. Vino a Sicar, pero no entró en Sicar, sino que la heredad de Sicar está, la heredad de José está al lado de Sicar. ¿Listo? ¿De qué va la idea? Ya les voy a decir porque es importante. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Mis hermanos, la ciudad de Sicar queda en un lado del valle del Jordán. Hay 2 horas a pie para llegar al pozo de Jacob. ¿Por qué cree usted que esta mujer fue al pozo? ¿Por qué cree usted que esta mujer fue al pozo? Augusta, la característica de la ciudad de Sicar, ¿cuál era? Que habían acueductos. Pero había algo en esta mujer que la hacía huir de la sociedad, del lugar donde estaba, retirarse para saciar su sed lejos. Mis hermanos, este es una de las circunstancias que tenemos que entender del alma. Mi alma tiende a huir. Usted está en el colegio mal y la profesora, bueno, a nosotros nos daban una libreta y era rojo y azul, o rojo y negro, ¿se acuerdan? Y cuando no nos portábamos bien, ¿de qué color era la libreta? Matemáticas en 2, cuando eso era de 1 a 10, ¿cierto? Y sacábamos 5 y a la persona ponía el 5 retenido, súper grande, en rojo. Entonces nuestros padres, cuando miraban desde lejos, venga que no es para eso. ¿Y nosotros qué hacíamos? Tendíamos a qué? A huir. A huir. El niño llega a usted y hay una porcelana partida, un plato partido y usted no sabe que fue el bebé de la casa. Pero ¿por qué sabe usted que fue él? No se ha dado cuenta que lo ha partido. Porque antes de que llegue el papá o la mamá, ¿él qué tiene? Él ya está. Y está dando explicaciones de que él no fue, porque nuestro chip tiene el huir. El huir. Mis hermanos, discúlpenme, usted va a decir, pastor, si es carnalote. Yo una vez, siendo papá primerizo, hace como 26 años, me dieron a mi hija para ir a pasearla. Niña, 3 meses en un coche. Se me volteó el coche, había una piedra de filo, ¡pum! La niña se le cayó aquí en la cabeza con una piedra. Yo dije, me vuelvo. No volví todo el día a la casa. Perdónenme que le cuente esto, pero ¿qué quiero decir? Que mi carnalidad, ¿cómo hablo con esa señora, la primera niña, el primer hijo? Y esa señora y los suegros y la suegra y todo el mundo esperando, ¿y por qué no llega el bebé? ¿Sí me van a entender? Cuando alguien se gasta el dinero en su carnalidad, después de que cuando se acaba el dinero, se acaba el poder, deja de sentirse el Señor de los cielos, ¿sí me van a entender? ¿Cómo vuelve a la casa? Se quita los zapatos y quiere que desaparezca todo el mundo, porque en nosotros está el huir. El huir está en nosotros. ¿Hasta cuándo, pastor? ¿Hasta que estemos en la eternidad o hasta que nosotros nos demos a la tarea de trabajar con eso? Nos tenemos que dar la tarea de lidiar con nuestra alma. El Espíritu Santo está dispuesto, pero nosotros tenemos que comparecer ante Él para decirle, oye papá, mire, yo me embarqué. Esposa, venga, sentémonos, hablemos. Aún siendo culpable, comparecer ante el tribunal que corresponda. Un día vamos a estar en el tribunal de Cristo y eso va a ser obligatorio, pero yo puedo comparecer ante el banco, puedo comparecer ante el que ofendí y decir, mire, mi alma quería huir, pero aquí estoy. ¿Se acuerdan ustedes lo que hizo Jacob con Esaú? Esaú era poderoso,
tenía un ejército, y Jacob dijo, llegó el tiempo. Mandó a las esposas adelante, mandó a los hijos de él, que eran yernos de un señor que lo estaba esperando y a última hora no hubo más recursos y fue empujado por la presencia misma de Dios. Si me da la vida viviré, si me da la muerte moriré. Pero voy a aprender a compadecer. Si ven que hay un proceso del alma donde yo digo, voy a ponerle la cara a las circunstancias, porque en mí está el huir, o solamente en mí. Entonces, habiendo agua en la ciudad de Augusta, Sicar, ella se desplazaba. ¿Cuánto se desplazaba? Vamos a ver, vamos al quinto. Vino a la ciudad de Sicar junto a la heredad de Jacob, en de Sicar. Y el pozo, estoy en el sexto, estaba allí el pozo de Jacob, hay 2 horas. ¿A qué hora llegó Cristo allí? Y ahora sexta para nosotros, ¿qué hora es? ¿Qué hora es, por favor? El mediodía, porque el día para ellos comienza ¿a qué horas? A las 6 de la mañana, no necesitas saberlo. La cuestión es de que si se encontraron a las 12, esta mujer mínimo salió ¿a qué horas de la ciudad? Más o menos a las 10, hermana. 9:30 por si Vino una mujer de la ciudad de Samaria y le dijo, dame de beber. Jesús le dijo, dame de beber. Jesús era 100% hombre y su naturaleza era una 100% Dios. ¿Qué buscaba? Primero que todo, era necesario pasar por allí. No porque habían 2 caminos alternos que podía seguir, aunque tenían sus implicaciones. Era necesario encontrarse con esta mujer que tenía una sed diferente a la que él estaba presentando. Ustedes se acuerdan que el domingo pasado dije que nosotros podíamos identificarnos con la sed de esta mujer. No sé ni tenemos una imagen. ¿Qué sed podía tener esta mujer? Y ya vamos hacia allá. Vino una mujer de Samaria a sacar agua del pozo y Jesús le dijo, dame de beber. Él tenía sed, identificándose con la sed de ella. Todo lo que tú estás pasando, Cristo ya lo pasó. El rechazo, la soledad, la angustia, el abandono, Cristo ya lo pasó. La sed de paz que produce los conflictos, la sed de amor, la sed de consuelo, la sed de esperanza, todo esto, Cristo ya lo pasó. Hay alguien que te puede entender, mujer, hombre de Dios. Y a mí me cuesta decirle, ¿sabe qué? Yo tengo sed de compañía, de amor. Yo tengo sed de amigos. Yo tengo sed de una vida nueva. Cristo ya experimentó eso por nosotros. Voy al sexto versículo del capítulo 4 de Juan. Sus discípulos se habían ido en el 8. Y mire lo que pasa aquí. ¿Por qué cree usted que esta mujer se desplazaba 2 horas hacia aquel lugar teniendo agua en casa? Porque las consecuencias de nuestras acciones nos alcanzan. La relación de la mujer en este contexto de la Biblia es que ella se casaba. Para este entonces no eran polígamos. Se casaba con un hombre. Y si habiendo enviudado, quedaba libre, dice Romanos 8, para casarse con otro. Pero la condición cuál era, que te enviudara. Esta mujer, cuando usted lee el verso 16, dice, Jesucristo le dice, ven, llama a tu marido. Ella, ¿se acuerdan ustedes qué les contestan? No tengo marido. Bueno, ¿qué le contesta? Bien has dicho. Pero mire. Y al siguiente texto, ¿qué dice? Porque el que tienes... 5 has tenido, pero ahora el que tienes no es tuyo. Pero ella dice no tengo y él dice bien has dicho, no tienes. Pero después dice sí tienes. Porque tienes... 5 maridos. Has tenido. Pero en la actualidad tienes... Tiene uno, pero no es... Tampoco es tu marido. Mire, hermano, te dice pastor, se me está como cantinflando.
¿Qué pasa acá? Que había alguna relación después de 5 relaciones más, la cual tenía que ser oculta, escondida. Esto genera repudio en el contexto de esta cultura. Y no es lo mismo yo ser socialmente aceptable y llegar al pozo, al acueducto, a los baños públicos que había en aquel lugar, a las pilas del agua, y la gente me iba a ¿qué? Para los teólogos, esta mujer de Samaria es la homóloga de María Magdalena. ¿Se acuerdan ustedes de María Magdalena? ¿Qué dice la Biblia de ella? Fue la mujer de la cual salieron 7 demonios. Es la homóloga, es un caso homólogo. Una estaba en Judea, otra estaba en Samaria. ¿Me llevan la idea? ¿Qué hacía que esta mujer se desplazara 2 horas? El dolor de su alma ante el señalamiento social que había allí. Si ella había sido repudiada 5 veces, ¿cómo estaría su alma? Porque es que nadie se divorcia gratis, discúlpeme término. El divorcio no es el principio de una ruptura, es el final, después de los golpes, del desprecio, de la indiferencia, del dolor. ¿Sí me hago entender? ¿Y ella cuántas veces había pasado por eso? 5. ¿Tenía sed en su alma? ¿De amor, de afecto, de cariño, de respeto? Sí, sí. ¿Y cómo saciaba esa sed? Me escondo que nadie me vea, yo tengo unas necesidades físicas, pero no las voy a saciar aquí, quiero huir de mi vida y las voy a saciar en otros lugares, ojalá que no haya nadie. Esto es lo que dice el Salmo 55. ¿Quién me diese alas como de paloma, volaría, yo escaparía, prefiero vivir en el desierto? ¿Cuántos han estado ahí? Y no solamente como víctima, también he sido motivo de dolor. Y entonces, hermanos, hay algo, y si usted quiere estúdielo porque va a ser, es un tema extenso y no nos va a alcanzar el tiempo, pero búsquelo por allí, en el Google. Googleelo. En Google busque, usted cuando tenga tiempo, no en el culto, la orfandad. La orfandad. ¿Qué es la orfandad del alma? Cuando el hombre fue diseñado para adorar a Dios. Esa comunión con Dios revitalizaba al hombre cada día más para darle gloria a Dios, para darle alabanza a su nombre. Pero ¿de dónde venía la fuerza del hombre? El sustento del hombre en la comunión con Dios. Cuando el hombre peca, se rompe la comunión con Dios y el hombre queda tratando de acercarse a Dios, pero no hay un vínculo perfecto. Y ese hombre que fue diseñado para estar cerca de Dios, se rompe eso. Y se genera un vacío en el corazón donde él lo quiere llenar con cualquier cosa, pero no consigue con qué saciarlo. Cristo, la primera obra que hace es darnos comunión con el Padre para que el vacío de nuestra alma sea lleno. Quien no llena ese vacío del alma, vive en la orfandad del alma. Anótenlo por ahí, tomen nota y estudien en la casa, la orfandad del alma. La orfandad. Algunos dicen que el espíritu de orfandad, pero ¿qué es esto? Mire, hay algo que en la Biblia se identifica como la paternidad. ¿Qué es la paternidad? Y no hay una... ¿Qué es la paternidad? Ayúdenme ustedes, ¿qué es la paternidad? Cuando a usted le dicen, yo me voy a hacer una prueba de ¿qué? De paternidad, es para demostrar ¿qué? Soy responsable. Pero, al contrario, hay hijandad. ¿Existe en nuestro idioma eso? No, porque en el hebreo e incluso en el inglés sí hay esa relación de hijo hacia padre. La paternidad de padre hacia hijo. Nuestro Padre Celestial es Dios. Es Dios. Y esa paternidad no es delegada. ¿A qué me refiero que no es delegada? Es extendida un poquitico y se manifiesta en la figura de mi papá. ¿Mi papá puede ser más bueno que Dios, más sabio que Dios, quererme más de lo que me quiere Dios? No, pero es como le explico. La paternidad perfecta de Dios
la metemos en un cedazo, un colador, y pasan unos granitos de esa paternidad y caen en mi progenitor. Por eso la figura del padre es la figura de paterna, hablando de Dios. Esa no puede ser delegada, no puede ser reemplazada. ¿A qué me refiero? A que usted no puede decir, mi pastor es mi padre espiritual, yo tengo 3 pelados, 3 hijos, y yo soy la paternidad extendida de Dios para mis 3 hijos, imperfecto por donde lo vean. Ellos pueden decir, pero Señor, abusaste. ¿Sí me entiende? Pero Padre extendido de parte de Dios en su voluntad. Pero lo que no podemos ser es Padre espiritual suyo, porque usted tiene un Padre espiritual. ¿Qué dice Romanos 23:9? Por favor, ayúdenme, ustedes que trajeron los lentes. ¿Por qué? Porque usted, si no ha aceptado a Cristo como Salvador, si no se ha sometido a Cristo como Salvador, va a tener un vacío del alma, que es la identificación con Papá Dios. Mateo 23:9. ¿Ah? No, Mateo 23:9. Mire, entonces, ese vacío del alma, usted dice, es que yo necesito un guía espiritual. Y usted dice, es que a mí me gusta como predica el pastor. O el hermano ora y yo siento paz. Y entonces con el tiempo usted termina diciendo, es que es mi padre espiritual. Pero un día de esto su padre espiritual falla, un día de esto pasa proceso, se va al desierto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con su padre espiritual si fuera el pastor? Que va a ser una paternidad perversa, terrenal, diabólica, que alguien se la creó en la mente, porque la Biblia dice, no llames a nadie padre aquí en la tierra. Eso no incluye a tu papá. ¿Tienes claridad en eso? ¿Tienes claridad en eso? Tu papá es la paternidad extendida, imperfecto, pero es la paternidad extendida de Dios. Por ejemplo, si usted es divorciado, usted nunca puede dejar de ser papá. Y si usted es divorciado, usted no le niegue a sus hijos el ser un padre. Y es respetuoso decirle, ¿sabe qué, Petronilo? Nosotros no tenemos nada, pero usted sigue siendo papá y tiene ese puesto. Con todo respeto lo puede decir. ¿Listo? Porque mire, cuando usted busca un padre espiritual y está colocando un amarracho, discúlpeme, flaquito, débil, limitado, a la imagen de Dios, que es tu padre espiritual. Y esto puede generar una orfandad espiritual. ¿Qué es una orfandad espiritual? Usted no tiene un vacío adentro, no tiene una relación perfecta con el Padre. Si no tiene una relación perfecta con el Padre, no puede tener paz. Job 22:21, ¿se acuerdan qué dice? Alguien que me ayude. Vuelve en amistad con Dios y tendrás paz. ¿De dónde viene la paz? De la amistad con Dios. Esa paz es la que lo llena todo. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿De dónde viene esa paz? De tener amistad con Dios. Y de ahí viene todo el bien para nosotros. Pero si usted dice, no eres perfecto para con Dios, pero tienes un Padre espiritual que te dice, alaba, aleluya, haga esto, haga lo otro, va a seguir siendo vacío. Lo que sí podemos hacer como pastores es tomarlo de la mano y vamos juntos a nuestro Padre. Yo y el hermano necesitamos ser llenos, porque tú eres nuestro Padre. Por eso lo dice Romanos, por allá capítulo 8, ayúdenme, seguramente en 15, no sé. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Una de las características de este vacío del alma, de esta orfandad del alma, de esta agonía existencial, ¿es el qué? El temor. Sino que han recibido el espíritu de adopción. ¿De qué habla esto? ¿De qué espíritu está hablando? No, ahí dice el espíritu de adopción. Mi espíritu
cobró vida. Dice, por el cual clamamos. ¿Qué dice Juan 1:12? Discúlpeme que yo esté trasladando tanto en el texto, pero necesito fijar esto en su mente, en su corazón. Juan 1:12. Hablando de Cristo, ¿cierto? Más a todos los que recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hechos. Me transforma. A mí transforma mi espíritu. Tengo el espíritu de adopción. Romanos 8:15 habla de ese espíritu que cobra vida. Mire que no está en mayúscula. El espíritu de adopción. Ahora puedo identificar que tengo un padre. Cuando nosotros seguimos avanzando ahí en el libro de Romanos, dice, y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios. Yo puedo tener 5 matrimonios fallidos, voy a decir esta mujer, pero es que yo soy hijo de Dios y Él me puede dar vida. Él me puede restaurar. Yo puedo haber fallado y haber ido a la cárcel, pero Él me puede restaurar. Él comienza a darme testimonio, mujer, hay una nueva oportunidad para ti. Joven, hay una nueva oportunidad para ti. Hijo, hay una nueva oportunidad. Él comienza a darme testimonio. Eres hijo, eres hijo. El Padre Eterno no te va a echar, porque eres hijo. Da testimonio. ¿Cuántas veces al día da testimonio? Todo el tiempo. Pero claro, no, Señor, es que yo no lo merezco. Es que yo... No, vengan y pongámonos a cuentas. ¿Me llevan la idea? Seguimos leyendo Romanos. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Voy al 18. Para que, pues tengo por cierto, no son comparables con la gloria venidera que en sus hijos, que en nosotros ha de manifestarse. 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar que los hijos de Dios se manifiesten. El infierno puede hacer lo que sea, pero un hijo de Dios manifestado ni el infierno le hace mella. No, que me voy a morir, me voy con Él. Que estoy pasando angustias, tribulaciones, ni las aflicciones del tiempo presente me van a quitar esa identidad de hijo. O sea, que Él como dice Pablo a los Efesios, que Cristo se ha formado en nosotros, o sea, se me metió por dentro. Y Él es eterno, invencible, venció la muerte. Cristo ya fue formado en nosotros y eso nos hace hijos de Dios. Y el poder, nos hicieron hijos de Dios. Nos dio el poder de llegar a ser hechos hijos de Dios. Hay 2 clases de hijos. Esto ya lo estudiamos en algún momento. Está el hijo maduro y está el hijo inmaduro, que en hebreo sería huios y tecnón. Un hijo maduro es el que tiene el uso de la herencia, la administración de la herencia, y un hijo inmaduro es el que tiene que tener un paracleto, un tutor, hermano, anótese un punto, un tutor. ¿Para qué? Para que lo guíe. El Espíritu Santo nos va guiando. Y hay veces que utiliza herramientas que si yo me dejaron a expensas de mí mismo, cuidándome, porque el Señor en su misericordia me permite el don de la vida, me dejaron a expensas de mí mismo y yo comienzo a torcerme. El Espíritu Santo que está en el asunto, si somos hijos, va a comenzar a corregirnos. Y va a servir como tutor en el camino de la vida. Pero no nos dejará huérfanos, solos. La Biblia dice en boca de Cristo, en el Evangelio de Juan, no los dejaré, ¿alguien se acuerda? Sino que enviaré al Espíritu Santo. ¿Alguien se acuerda qué dice la Biblia? ¿No los dejaré qué? ¡Huérfanos! ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¡Huérfanos! O sea que hay una orfandad en el corazón, que era necesario que el Espíritu Santo me llegara a formar a Cristo en nosotros y tuviéramos comunión con el Padre. La única forma de llenar el vacío del alma es que tengamos comunión con Dios. ¿Me llevan la idea? Voy un poquito más allí. Cuando yo tengo comunión con Dios, se llena mi alma
de lo que Dios quiere y en última instancia es que le adoren. Esto se llama la plenitud. Pero ¿qué es la plenitud, hermanos? Porque la gente dice, estoy pasando momentos difíciles, Dios a mí no me quiere, Dios se olvidó de mí. Y creo que en esos momentos de enfermedad, de conflictos, de angustias, no puede estar lleno. La plenitud es, la Biblia dice que Cristo es la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. ¿Qué quiere decir la plenitud? Cuando la persona de Cristo lo ocupa todo en nosotros, somos templos del Dios viviente. Esa es la plenitud. Pastor, pero si yo estoy pleno, ¿por qué me siento en depresión? ¿Por qué siento desfallecer? ¿Por qué siento angustia? Hermano, mire, porque la plenitud no es ausencia de esas circunstancias de la vida. Mire esto. A mí me llama la atención en Primera de Crónicas 27:33, mire este caso de este hombre. Este se llama Aitofel Arquita. Voy al otro. Estaban diciendo, este se encarga del templo, este se encarga de las armas, este se encarga del ejército, y por último nombran a Husai Arquita. Y pero miren que los otros eran importantes en el reino, el de la corte, el de los ejércitos, el de las finanzas, y este era amigo del rey. Mire, no tengo el tiempo para enseñarles esto. Amigo del rey es que el rey no se puede presentar ante su pueblo sin sus vestiduras. Nadie puede entrar a la cámara del rey, a la pieza del rey. El amigo del rey es el que le alcanza para que se lave el que le alcanza las túnicas. El cuando tiene, mire hermano, ustedes todas se ven hermosas en la casa de Dios. Pero usted me ve a mí recién levantado, si no me entiende, pero ya cuando usted viene y ve el pastor aquí, bañadito, se ve lindo. Él era el que miraba el levantarse de David. ¿Usted cree que David no pasó momentos de debilidad en sus para el pecado? De renegar contra su hijo, porque tenía un problema en que un hijo había violado a su hija, en que David estaba huyendo del hombre más poderoso de aquel imperio, y en ese llorar, en ese quebrantamiento, había un amigo que miraba la peor parte de David, uno cercano, y uno puede decir que cuando David llega al reino, conserva este amigo, no podía decir, no, lo va a colocar en la corte, en la mesa del rey. Y uno ve que este hombre cercano pasa un proceso, el mismo proceso de pronto que pasó la mujer samaritana, que es el mismo proceso que pasó Agar cuando estaba siendo destruida por la injusticia de su señora, el mismo proceso que pasó Mefiboset, hijo de Saúl, cuando era rechazado porque era un lisiado de los pies que no servía para nada, el mismo proceso cuando José, el hijo de Jacob, fue rechazado por su pueblo, por su propio pueblo, por sus propios hermanos. El mismo proceso que pudo haber pasado Moisés cuando su hermana, o Cobe, o María, su hermana, dijeron, es que Dios también habla por nosotros. El mismo proceso que pasó Cristo en la cruz cuando fue escupido. Miren, hermanos, este hombre tiene que pasar un proceso que si usted o yo lo pasamos, nosotros decimos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no ha llenado ese vacío de mi alma? Mire esto, ¿a qué voy? En 2 de Samuel 15:32, es el mismo texto, ¿no? Sino que vamos a ver en otro libro de la Biblia. Cuando David llegó a la cumbre del monte, en uno dice que es amigo, es el mismo personaje en diferentes estadios de la vida. Para adorar allí, David llegó huyendo porque Absalón lo estaba persiguiendo, y David era un hombre de altar. Dijo, una de las consignas de David en la vida fue, mientras yo tenga vida, te adoraré. Era un hombre de altar. Estaba huyendo y lo estaban buscando para matarlo. Y había algo en la adoración de David
que hacía que otros se juntaran en la adoración. Un adorador que mueve el corazón de Dios, es capaz de hacer que otros adoren. Esa es la diferencia entre un músico y el adorador. Es capaz de llevar el pueblo a la presencia misma de Dios en la experiencia de adoración. Mira lo que dice aquí. Y aquí que cuando él se postra para adorar, sale su amigo, Usaía Alquita, y salió a su encuentro. Uno venía por el camino que iba a cruzar el Jordán y otro venía por los montes. Cuando él ve a su amigo, se desgarra los vestidos por lo que estaba pasando su amigo, y quería comenzar a sufrir con David y a consolarse mutuamente en el altar de Dios, ¿cierto? Porque ¿qué iba a hacer David? Adorar, rasgando sus vestidos sobre la tierra, y colocó sobre la tierra su cabeza. Y miren lo que sigue diciendo. Estamos en el 32, vamos al 33. Vamos al 33, por favor, chiquillo. Le dijo a David: si pasares conmigo, mi hermano, en medio de tener desgarrado el alma, con ese vacío del corazón, porque de pronto he fracasado 5 veces, me han rechazado, me ha tocado caminar 2 horas en el camino de la vida. Dios dice: no es como tú quieres, este no es el altar donde vas a reposar tu alma. Tienes el alma rota, quebrantada. Levántate, porque te tengo una tarea. Porque si te quedas aquí vas a ser de carga para nosotros y no vas a cumplir el propósito. Permítame esto. No vas a cumplir el propósito con el cual Dios te llamó. Entonces le dijo: Miguel, en medio de tu dolor, levántate. En el siguiente versículo: levántate y ve y hace lo que se te ha encomendado hacer. Señor, pero estoy dolido. Hoy no tengo ganas de ir a culto, porque el pastor comienza a dar guerra ya en la predicación. Levántate en medio de tu dolor y ven. Señor, yo ya no quiero adorar. Hay momentos en que, ¿cuántos han perdido la fuerza para adorar? Que ustedes llegan y el dolor nos consume tanto que uno dice: Señor, si llego a adorar, termino llorando. Todos hemos estado ahí. Todos hemos estado ahí. Hermano, y Dios le dice: levántate. Esto se lo dijo ¿a quién? En una cueva. Quíteme la vida, Señor. A David no, a Elías, quíteme la vida. David en la cueva no, a David también se lo dijo en la cueva de Adulán, pero de otra manera. Bueno, le dijo: quíteme la vida, quíteme la vida, dijo Elías. Y él llega y Dios le dice: aún te resta camino. A este hombre que estaba desgarrado, David le dice: pueden haber 5 fracasos. Puedes sentirte vacío, pero tienes un padre, tienes un propósito, tienes la voluntad expresa de Dios para tu vida. ¿Qué le tocó? Recoger su vestido, llenarme de la presencia de Dios, que es la única que sana mis heridas, sana la orfandad de mi alma, llena mis vacíos, y voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer. El fin de este hombre fue glorioso. Mire, hermanos, ¿cómo explico esto? Por favor, tienes una imagen de un bambú. Ya con esto termino, se los prometo. Cuando usted ve un bambú, una guagua en mi tierra, esto, un ingeniero diría: él tiene una etapa aprovechable. Cuando su densidad es apropiada, es pesada, tiene fuerza, tiene resistencia, para construir algo que valga la pena. Pero cuando pasa el tiempo, yo se la doy para que usted haga un sancocho. ¿Y qué pasa con la candela que se hace con guagua? Puro humo, no sirve para calentar. Entonces, cuando perdemos esa vigencia porque mi corazón está desgarrado, lo que voy a tener son desprecios. Cuando no está la belleza, porque es que cuando somos jóvenes, nosotros los otros jóvenes, yo no tengo medio siglo, casi.
Es fácil conseguir pretendientes, amores, desamores, atenciones, pero cuando eso se espuma y se va, queda el vacío del alma. Y cualquiera puede coger un caño de estos y echarlo al fuego. Bueno, aunque para que no estorbe lo vamos a quemar. Pero cuando no tiene valor, si usted le da esto a un músico, mi hermano maestro, usted que viene allá de donde hay o donde hay una flauta, ¿cómo se llama eso, maestro? Discúlpeme. Una gaita de esas, si un músico como este le consigue un pedazo que yo pateé, le parece un sacrilegio. ¿Cómo lo va a desperdiciar si le está buscando hace años? Y no tiene peso. Ya está asoleada. Y si pasó por el agua unos 3 años debajo del agua, ya sus poros fueron, para mí todo eso es en contra. Pero para alguien que la sepa valorar, dice, wow, esta es la pieza que estaba buscando. Pero ¿sabe qué? No tiene valor en las manos de la persona equivocada. La toma el músico, la persona que hace los instrumentos, y sirve de estos tramos. ¿Sabe qué le hace? ¿Alguien sabe? Cogen un alma de hierro y comienzan a destruirla por dentro para hacer un tubo. Cuando le quebrantan el alma. Le quebrantan el alma a este material que no tiene valor, sino para Dios, para la persona que dice, tú eres mi hijo. Y a pesar de eso, de tus desobediencias, sigue siendo mi hijo. Y te amo con amor eterno y te buscaré donde estés. Y si huyes, te busco. Mis hermanos, y después vienen esos procesos de hacerlos. ¿A quiénes les gustan que es? De duro. Pero al final, hermano, vamos a comenzar a adorar. ¿Cuál es el sentido de romper la caña por dentro? Que un día suene. No tengo tiempo. ¿Qué hace sonar la flauta? El aire, el neuma. ¿Y pero qué hace que le dé armónica? Discúlpeme si no es la palabra. Que en cada una de sus heridas, el que lo está tocando, mi hacedor, él sabe qué hace cuando me tapa esto. Señor, yo necesito que me quites ese patrón. A mí me gusta como está sonando así. Aleluya. ¿Sí me hago entender? Porque es que yo quisiera que mi Señor, sáname completo. Es que a mí me gusta así. No, Señor, a mí me gusta más el do completo. A mí me gusta el sí. ¿Sí me hago entender? El rey. El segundo, al de arriba. Suelto. ¿Por qué? Porque Dios hace como quiere y su Espíritu Santo obra a través de nosotros. Pero Él es el que está tocando la melodía. Voy hacia allá. Después termino esto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, en el verso 22, dice, ustedes adoran lo que no saben. No conocen a Dios. Ese es el tema del otro domingo. Pero nosotros adoramos lo que sabemos. Mas la hora viene. Y sigue diciendo, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Mi alma se llenará de Dios para adorar a Dios. Es lo que quiere decir. Yo conozco al Dios que me remienda, que me sana, que me llena, que me hace su hijo, que llena mis vacíos, que solamente con la bendición del Padre, con la comunión del Padre, se llenan, porque Él busca que yo le adore. Incline su rostro. Ya no alcanzamos más. Padre, en el nombre de Cristo, sabemos, Señor, que muchas veces huimos hasta 2 horas porque tenemos cicatrices en el proceso. Pero hoy con humildad de corazón, mi Dios, rendido ante tus pies venimos. De pronto nos hemos apartado del lugar donde hay agua, porque queremos ocultar nuestro dolor, nuestro rechazo, nuestra orfandad. Hemos buscado de pronto quién llene eso, hemos buscado un padre espiritual de pronto en la iglesia, de pronto con el novio, de pronto con el esposo, de pronto con la esposa, de pronto con las cosas de este mundo, para llenar el lugar del Padre. Pero Señor, nos hemos dado cuenta de que
de que nada me llena si no está tu presencia. Como dice el Salmo 42, hay un vacío dentro de mí que se hace más grande, que llama a otro vacío al sonar de tus cascadas. Y mi alma se abate. ¿Y por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de adorarle, salvación mía y Dios mío, ¿en quién confiaré? No te abatas mi alma. Espera en Dios. Señor, yo en el nombre de Cristo te suplico que sanes mi alma, sana mi relación con papá, sana mi relación con papá Dios, en el nombre de Cristo. Permíteme entender que sus designios son perfectos y buenos para mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, muchísimas gracias. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis estimados hermanos. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, te haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz, en el nombre de Cristo. Nos vemos el miércoles en el estudio, el viernes en el devocional de oración y el otro domingo acá en esta casa nos vemos para el culto. Si usted quiere ofrendar voluntariamente, lo puede hacer aquí en este lugar que sea dispuesto para eso. La Biblia dice, cada uno de como haya propuesto en el corazón. Proponga esto, ser colaborador de la obra del Señor. Que Dios a su tiempo, Él honra a los que saben honrar. Dios me bendiga.